Cordial saludo, mi nombre es Ana Lorena Vidal, soy estudiante de la UNED y en esta ocasión con mis compañeros del grupo Salud Ocupacional vamos a presentar las normas de seguridad que debe tener un colaborador a la hora de realizar un mantenimiento o arreglo a una máquina con flujo eléctrico. Este grupo está conformado por Ana María Sarmiento, Daisy Lorena López, Juan Carlos Chaparro, Ingrid Yurani Arteaga y mi persona. Les voy a hablar sobre el bloqueo etiquetado, que es el mismo loto. ¿Qué significa esto? Es suspender y aislar el fluido eléctrico y protección de equipos, maquinaria o proceso para que no se vuelva a activar la energía eléctrica peligrosa durante el servicio o la reparación del equipo. El bloqueo ocurre cuando la fuente de energía eléctrica, máquina hidráulica, neumática, química, térmica o de otro tipo es aislada físicamente del sistema que se utiliza, una máquina, equipo o proceso. Esto se hace usando una variedad de candados y dispositivos que bloquean adecuadamente esta aplicación específicas, tal y cual como podemos ver en la imagen. Y el otro es el etiquetado, que es el proceso de colocar una etiqueta o tarjeta que comunica la información sobre lo que se está haciendo a la máquina o equipo. Este tipo de etiquetas debe tener algunas especificaciones. Una de ellas es la etiqueta de decir peligro o advertencia. Debe traer las instrucciones como no operar, es decir, no cualquier persona puede llegar a acercarse a empezar a trabajar la máquina cuando está en proceso de mantenimiento o reparación, ya que es peligroso, porque puede estar desconectada, puede estar aún no aislada y pueden haber este tipo de accidentes que pueden ser graves, leves, amputaciones o la muerte. El propósito, o sea, en la etiqueta también decir con qué propósito se está haciendo, qué se le está haciendo a la máquina, ya sea mantenimiento de equipos o puede ser también reparación, el control del tiempo, qué tiempo va a tardar el proceso y el nombre y foto del trabajador autorizado, capacitado y concentrado en su proceso. Muchas gracias. Dando continuidad al caso laboral y al accidente que se presentó con el trabajador, es importante ver, ya veíamos pues cuáles son los pasos, el paso a paso cuando hay un incidente laboral o un accidente laboral. Acá vamos a ver cuáles son las 5 reglas de oro. Tenemos 5 reglas que pues en este caso vamos a ver el mantenimiento que el operador generó a la maquinaria y las cuales se deben desempeñar una a una para así mitigar y evitar que pase nuevamente este tipo de accidentes laborales. Como medida número 1 tenemos como tal, como el tema eléctrico, se debe cortar de forma efectiva todas las fuentes de tensión que tenga la maquinaria, pues para así evitar que vaya a generar un constante fluido eléctrico y evitamos el accidente. Como medida número 2, la regla número 2 está como tal bloquear la posición de apertura de los aparatos de corte. Todo el tema de un botón, un switch que genere, digamos, la activación de la máquina debe bloquearse para así evitar que esté de pronto con un movimiento sin culpa o pues en la ejecución de la labor pueda oprimir el botón y se encienda. Por eso es importante el bloqueo de la maquinaria. Como regla número 3 es el tema de verificar que ya esté totalmente la ausencia de la tensión. Ya llevamos la regla número 1 que es detectar la tensión, número 2 que es bloquear como tal todo el tema de aparatos de corte y la regla número 3 va a ser verificar totalmente que ya no tengamos presencia de tensión. Como regla número 4 está el tema de poner a tierra el fotocircuito. ¿Por qué? Porque pues esto de una otra manera nos va a permitir poder generar un mayor control del sistema eléctrico que ya no debe estar. Como regla número 5 tenemos el tema de delimitar la zona donde vamos a trabajar. Ya tomamos los primeros 4 pasos y procedimientos que son necesarios para poder ejecutar la labor. Ahora hay que delimitar para que de pronto una persona que llegue al área de trabajo y no tenga conocimiento de lo que se está haciendo, pues pueda ver que pues no puede ingresar a esa zona porque pues es una zona de peligro o una zona donde está delimitada porque se están haciendo ciertas actividades. Esto frente a las 5 reglas de oro, pero también debemos tener en cuenta que hay unos elementos de protección personal.
¿Qué denominamos que es un elemento de protección personal? Son aquellos objetos que son llevados o sujetados por el trabajador que permite que lo proteja de uno o varios riesgos. ¿Riesgo de qué? Pues de seguridad y salud en el trabajo, así como cualquier otro elemento o accesorio que pues se contemple dentro de la seguridad del trabajador. Recordemos bien que el decreto 1072 de 2015, pues que hace alusión al tema del sistema de gestión, es muy claro en el tema de las obligaciones que tiene el empleador con los trabajadores y más en el tema del uso de los elementos de protección personal, que son precisamente pues para proteger la seguridad y la integridad de los trabajadores. Como primera característica, el empleador es quien debe suministrar todos los elementos de protección personal a los trabajadores, entiéndase o distinguiéndose cada una de las actividades que vaya a realizar. Estos elementos deben ser entregados sin costo alguno y los elementos deben ser entregados bajo un formato de entrega donde el trabajador recibe los mismos, cosa de que si Dios no lo quiera llega a pasar un accidente, en el proceso de investigación del accidente se debe soportar que como empresa se le entregaron los respectivos elementos de protección al trabajador y que de igual manera se supervisó el buen uso de ellos. Porque como empleadores tenemos la obligación de entregar los elementos de protección personal, pero también tenemos la obligación de supervisar que hagan el uso adecuado de los mismos para evitar cualquier tipo de accidente laboral. Otra característica importante o obligación del empleador con sus trabajadores es el tema de realizar el mantenimiento de las instalaciones donde están haciendo las adecuaciones o donde ejecutan la obra para mitigar todo el tema de riesgos. De manera seguida, si ya se hace un mantenimiento, el empleador debe desarrollar acciones de control y vigilancia de los trabajadores mediante evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y egreso. Recordemos bien que cuando hacemos un proceso de contratación debemos ver en qué estado viene el trabajador. De manera periódica, de pronto, por el tema de que, voy a tomar el ejemplo, la persona está sentada constantemente, se debe hacer un examen periódico también para ver que esa función que está desempeñando el trabajador no vaya a generar ninguna enfermedad laboral. Y de igual manera, cuando el trabajador se retira de la empresa, es nuestra obligación como empresa poder mandar a hacer los certificados, mandar a hacer el examen laboral para certificar el estado en que el trabajador sale de nuestra organización y así evitar futuras o posibles reclamaciones. Acá les estamos mostrando el formato de la entrega de dotación y de los elementos de protección personal, porque es muy importante, como les decía anteriormente, que los elementos de protección personal cuando se entreguen, la empresa, la organización deje el soporte de la misma de ellos, ya que el contratante pues siempre debe estar en pro de corregir todas las condiciones inseguras que se presenten en un lugar de trabajo, pues para proteger, nuevamente reitero, la integridad de los trabajadores. A continuación vamos a ver cuáles son los elementos de protección personal y cuáles son las partes del cuerpo que se deben proteger en un lugar de trabajo para evitar todo tipo de incidentes. Las partes del cuerpo a cubrir con los elementos de protección personal o los más conocidos EPP, recordemos bien, es nuestra cabeza donde va a ir el casco, un casco de seguridad, no un casco que esté acá y no tenga como tal su correa de mejilla, unas gafas que permitan proteger nuestra vista, de igual manera un atuendo adecuado a la labor que vayamos a realizar, porque como en este caso es solo el tema de que va a hacer el mantenimiento a una máquina, pueda que no es solo o la limpieza que vaya a realizar en la máquina pueda tener algún químico que pueda afectar nuestra piel. De igual manera es muy importante el tema de los guantes que vamos a utilizar dependiendo la labor que vaya a realizar la persona. Puede ser eléctrica, puede ser con temas que tenga humedad o otro tipo de guantes que permitan proteger siempre nuestras manos. De igual manera está la protección respiratoria. Esta protección respiratoria no se va a dar en todos los escenarios, hay algunos, pero pues es una parte del cuerpo que también debemos proteger. Otra parte fundamental que debemos proteger es el tema de los pies, una caída de un objeto, un resbalón de pronto por un piso liso. Entonces es muy importante que, por ejemplo, el tema de la protección en los pies debe ser con un zapato acorde, más conocido como las botas punta de acero, más o menos. ¿Para qué? Para que permita evitar cualquier accidente sobre los pies de la persona. En este caso que estamos investigando, vemos que los elementos de protección personal para el trabajador que debieron ser y debe fomentar la empresa es el tema del casco de seguridad con su respectiva careta, porque va a manejar algún tema eléctrico, de pronto algún líquido que le puede también caer fácilmente en sus ojos.
el tema del calzado de seguridad industrial, el tema de guantes de seguridad y el tema de protección del cuerpo. Es muy importante que todas estas recomendaciones que vimos previamente, las empresas las implementen. Es obligación de las empresas, como lo acabamos de mencionar con el decreto 1075 de 2015, pero también es obligación del trabajador acatar las recomendaciones que emita la empresa con el fin de promover como tal la seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. Es Ingrid Arteaga y en este capítulo les vamos a hablar sobre qué hacer si ocurre un accidente de trabajo. Lo primero que debemos hacer es proteger la vida de la persona accidentada, es decir, brindar los primeros auxilios. Lo segundo que debemos hacer es informar al jefe inmediato. Esta persona se encargará de realizar el reporte ante el área de sistemas integrados de seguridad y salud en el trabajo, quien realizará el reporte ante ARL y brindará el apoyo a la situación. Lo tercero que se realiza es el reporte ante ARL. El ARL nos brindará información de a qué centro médico es el más cercano para llevar al colaborador accidentado. El cuarto es la investigación. El área de seguridad y salud en el trabajo se encargará de realizar la investigación con el apoyo y aporte de los colaboradores implicados. Recuerda estos 4 pasos en caso de un accidente.